Hey, bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Mi nombre es Ezequiel. Junto con mi esposa Marcela pastoreamos esta iglesia preciosa que se llama Casa. Y lo que quiero invitarte en este momento a que puedas salir al chat y que puedas saludar a todas las personas que están en este momento en el lugar. Y lo que vamos a hacer es escribirle bienvenido a casa. Vamos a tomarnos este tiempo y decir bienvenido a casa. Vamos a saludarnos los unos a los otros. Es con este tema del coronavirus, no nos podemos abrazar, pero sí nos podemos abrazar digitalmente. Así que te insto a que puedas hacerlo. Muy bien. Comenzamos entonces hoy algo que es súper importante de entender, que es por qué el domingo de resurrección es tan clave e importante. Y alguna vez me pregunté por qué necesitamos experimentar la resurrección, por qué la resurrección era tan importante y quisiera que hoy lo investigáramos juntos. La enseñanza de hoy se llama El día que quisieron matar al amor y no lo lograron. El día que quisieron matar al amor y no lo lograron. ¿Se han dado cuenta, si lo notaron, y a mí me gusta mucho ver late night shows, que están todos haciéndolos desde sus casas? Y cuando lo hacen desde sus casas hay algo muy particular, que había late night shows que a mí me encantaban, que me parecían súper graciosos, pero al escucharlos sin las risas del público en vivo ya no son tan graciosos. Y ellos mismos están sufriendo porque no tienen el feedback de cada una de las personas que los aplaude, como que necesitaran eso para ser gracioso. ¿Es un chiste gracioso si nadie se ríe de él? Algo para pensar. La realidad es que todos somos de alguna manera adictos a la aprobación y la necesidad de algo. De hecho, allí están y allí reside el problema de las redes sociales. Cuando tanta depresión nos abraza por el simple hecho de las fotos que publicamos o dejamos de publicar, o no compramos ropa tal vez para ser aprobados, o no nos queremos ver de tal manera o de cual manera con tal de poder ser amados y aprobados, ¿será que el ser humano tiene un hueco interno en el que necesita ser amado? Necesita ser aprobado. No hacemos todo a veces para que alguien nos ame. Jesús decidió venir a la tierra a caminar con cantidad de gente que necesitaba ser amada y había sido dejada de lado. Caminó con sus discípulos. Los discípulos que hoy leemos y parecen tan valientes, en realidad eran personas que habían sido dejados de lado. Y personas que la sociedad ya los miraba como que estaban de costado. Ya no eran las personas correctas para estar caminando con un rabino como era Jesús. No solamente caminaba con ellos, caminaba con mujeres que en la época eran totalmente dejadas de costado, no eran ni siquiera escuchadas. Y Jesús las empujaba, las instaba a ser parte de todo esto. Prostitutas, cobradores de impuestos. El equipo de Jesús era el que uno nunca en su vida hubiese escogido. Cuando yo era chico, algo que era terrorífico para mí, porque nunca fui, y hablo en pasado, pero en realidad es en presente, un gran deportista. Entonces, había algo que era el momento donde los equipos iban a ser escogidos. Y recuerdo que jugaban lo que se llamaba en mi país pan y queso, donde uno iba así adelantándose con los pies y el otro así el otro hasta que un pie pisaba el otro. Y cuando llegaban a ese momento, el que primero lo lograba empezaba a elegir a sus compañeros. Y recuerdo que era tenso el momento porque era cuando empezaban a llamar a todas las personas y uno iba quedando de costado, iba quedando al final, hasta que cuando estabas al final, tus dos amigos te miraban y decían, quédatelo vos. No, mejor quédatelo vos. No, mejor quédatelo vos. Jesús armó su equipo con los quédatelo vos, con los que nadie hubiese armado el equipo. Caminó con ellos. Les hizo creer de que la vida podía ser increíble. ¿Quién podía imaginarse que el hueco interno que cada uno de ellos tenía estaba siendo lleno por el amor de Jesús? ¿Podía alguien traicionar un amor así? Sí, la historia cuenta que sí. La historia cuenta que Judas caminó con Jesús durante 3 años. Y Judas, cuando tuvo la oportunidad, prefirió el dinero, unas pocas monedas, a cambio de alguien que lo había amado incondicionalmente. Alguien decidió entregar el amor incondicional por unas pocas monedas. De hecho, cuenta la historia que ni le sirvieron las monedas. Porque cuando Judas tuvo las monedas en sus manos, se dio cuenta que
no era suficiente, que otra vez volvía a tener el mismo vacío que había vivido siempre. Ni siquiera lo que pudo o creyó que iba a poder comprar le llenaba. ¿Y no nos pasa un poco así en este tiempo? Donde todo lo que creíamos que podíamos comprar con dinero y que el dinero compraba nuestra felicidad, hoy lo vemos desmoronarse. Y nos damos cuenta de que todo lo que le dábamos demasiada y suma importancia, a lo cual le pusimos vida, tiempo, alma, por tener algo, lo perdimos en un solo instante. Y nos vemos abrazados hoy por el silencio. Dígame si el coronavirus no nos ha detenido de tal manera que todo lo que nos hacía apagar los fantasmas internos de esos huecos, los cuales tapábamos con dinero, los cuales tapábamos con compras, los cuales tapábamos con ruidos, con fiestas, hoy ya no está. Y todo eso ataca nuestra cabeza. El hueco vuelve a aparecer. Y es tan profundo el hueco que hemos entendido algo. Y es que es cierto, estamos peleando un enemigo invisible. El enemigo invisible se llama la necesidad de ser amados. Porque el coronavirus nos lo podemos limpiar de las manos simplemente lavándonos las manos. Nunca me he lavado tanto las manos en mi vida como en este tiempo. Pero no hay manera de lavar el corazón. Y eso fue lo que hizo el pecado. El pecado nos alejó de Dios. Nos hizo sentir esa necesidad de estar cerca de Dios otra vez, pero había algo que no nos dejaba. Y el ser humano constantemente buscó maneras de acercarse otra vez a Dios. Constantemente buscó maneras de tener a los dioses de su lado. Fue tan pesado que empezó a buscar y generar rituales. De hecho, los altares, como vemos en esta imagen, altares súper comunes, donde se ponían piedras arriba de piedras, y arriba de esas piedras se entregaba una ofrenda a los dioses, para que los dioses estuvieran a mi favor. Claro, el problema de los altares es que no importa lo que yo pusiera, si el resultado era bueno luego de haber dado mi ofrenda, yo tenía que seguir dando más, porque si Dios me dio más, esta vez tengo que volver a dar más. Pero si el resultado era malo luego de mi ofrenda, entonces tengo que volver a dar más. La desesperación por tener a los dioses de nuestro lado nos hizo creer que cuanta más ofrenda pongamos en un altar, más Dios estará de nuestro lado. Alguna vez estaba con mi esposa y fuimos a Chichén Itzá en México. Y recuerdo que estaban hablando sobre los mayas que allí hacían distintos tipos de sacrificios y de golpe preguntaron, ¿hay aquí algún primogénito? Y levanté yo la mano. Me dice, ¿hay aquí algún primogénito que haya nacido en agosto? Levanté la mano. Me dice, ¿hay algún primogénito que haya nacido en agosto entre los días más o menos, creo que era como del 15 al 25? Y digo, levanté la mano. Me dice, usted es ganador. Digo, qué bueno, usted hubiese sido en esa época mirado por los dioses. Usted hubiese sido elegido por los dioses. Digo, yo ya lo sé, con esta carita, ¿quién no me iba a amar? Definitivamente. Me dice, usted hubiese sido sacrificado. ¿Sacrificado? Sí. Porque los dioses requerían a los primogénitos. Y porque era tal la locura del ser humano por tener a los dioses de su lado que llegó a sacrificar aún bebés para poder tener el favor de los dioses. Qué desesperación tiene y tuvo el ser humano de sentirse amado por Dios. Por eso, cuando Jesús viene a la tierra y camina con nosotros, hay algo súper poderoso detrás de ello. Porque Dios entendió que desde arriba no había solución, entonces tenía que caminar entre los hombres. Caminó con nosotros y dijo, quiero explicarles algo. Ya no es ustedes sacrificando a sus hijos. Quiero que entiendan que soy yo el Dios que provee el sacrificio en este momento. El ser humano no pudo ni podrá acercarse a Dios jamás con sacrificios personales. Y Dios dijo, lo que tú no puedes hacer, yo lo voy a hacer por ti. Por eso,
vimos la imagen de 3 cruces en lo alto del Monte Calvario. Y esas 3 imágenes elevadas en las 3 cruces, en una de ellas podemos creer que era la del centro, Jesús crucificado en un altar elevado, diciendo, soy yo quien provee hoy el sacrificio. Y a su costado, uno de los pecadores tal vez más grandes, uno que sí era culpable, diciendo, tenme piedad. Y Jesús le decía, tú estarás esta noche conmigo en el reino. Me encanta cómo lo dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios, cuando, refiriéndose a esto, vamos a ir al libro de 2 de Corintios, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Se dio cuenta de lo que estaba pasando en ese altar, en ese momento. Lo que estaba haciendo es esa necesidad del hombre de sentirse cerca de Dios, estaba siendo cortada, terminada, erradicada para siempre. Pero claro, Jesús va a la cruz, pero también hay mucha gente que lo empuja hacia la cruz, que lo mata porque no tolera, ni iban a tolerar ellos, los religiosos de la época o los gobernantes de la época o el mismo Imperio Romano, nunca iban a tolerar que alguien hiciera un acto de amor tal. Nunca iban a tolerar que alguien sacara el peso de la carga de la religión sobre los hombros de las personas. Que Jesús se pusiera delante de ellos y le dijera, esto yo sé que les da economía, pero se acabó esto porque esto no es lo que Dios quiere para la gente. No se equivoque. Jesús fue a la cruz y pagó por todos nuestros pecados, pero por sobre todo lo mataron porque no estaban dispuestos a tolerar que alguien fuera en contra de lo que ellos creían. Entonces se instala en nosotros la pregunta de, ok, hasta aquí, nada que no hubiese hecho nadie. Amar a las personas, abrirnos la cabeza, pero ir a la cruz, morir. ¿Por qué es importante la resurrección entonces? Porque hay un sentido interno en cada uno de nosotros sobre aquellas cosas que son injustas. Esta semana, en la necesidad de comprarme una máscara para la cara, me metí junto con mi esposa y compramos que nos enviaran desde China unas máscaras. Luego de una semana de esperarlo me doy cuenta que no llegaba, reviso. Era una estafa. ¿Qué genera en nosotros cuando somos estafados? ¿Por qué hay una necesidad en nosotros de que eso no puede pasar? El otro día miraba un video donde un abuelito caminaba por la calle y un joven salía a agarrarlo a golpes. Y lo golpeaba y no se entiende por qué, pero genera un sentido de ira y enojo, porque es injusto que cosas así pasen. ¿Qué hay en nuestro corazón que necesita que las injusticias no queden así? Después vemos en estos días esta imagen desde Nueva York, donde gente arriba de gente expuesta porque fueron víctimas de un virus. Y vemos, y lo que el corazón se nos hace chico es decir, no puede ser que este sea el final. No puede ser que esta sea la imagen a la que tengo que acostumbrarme. No puede ser este el final. ¿Qué voy a hacer? Porque después vemos imágenes donde hay doctores a quienes aplaudimos y salimos a las 8 o 9 de la noche y los aplaudimos y decimos, gracias por dar tu vida por nosotros.
Pero cuando vemos uno de estos doctores morir, parece que el virus nos ganó. Dar tu vida por nosotros, me encanta esa frase. ¿Cómo que alguien puede dar su vida por mí? No solamente lo tenemos injertado en nuestras palabras, el dar nuestra vida por otros, sino que la misma naturaleza funciona así. Para que alguien viva, otro necesita morir. Para que tú tengas energía de comer, un animal o una planta han de morir. Miles y miles de células mueren minuto tras minuto en tu propio cuerpo, dando espacio a otras para que puedas darte vida. ¿Qué nos genera la injusticia interna? ¿Por qué es importante la resurrección? Porque hay un silencio en la injusticia de que si Jesús quedaba en la cruz y moría allí, entonces no tenía sentido nada de lo que habían vivido. Entonces era muy linda la historia y el cuento de que había un Dios que me amaba profundamente y que había dado su vida por mí, pero si no salía de esa tumba, entonces nada hubiese tenido sentido. No puede ser que el mal haya ganado. De hecho, si vemos lo que pasa entre el viernes y el domingo, es un grupo de discípulos que ni siquiera tiene ganas de moverse. No hay nada escrito sobre el sábado. ¿Por qué? Porque no había nada que hacer. Porque si hasta ahí habíamos llegado, ese era el final de nuestra vida. ¿Por qué es importante la resurrección? ¿Por qué no creer simplemente en que Él fue un gran maestro? Porque si simplemente quedó ahí, entonces nos damos cuenta que el mal tiene la última palabra y las injusticias tienen la última palabra y no estamos programados para vivir así. No estamos programados para vivir con un sentido de injusticia. Necesitamos estar seguros de que el mal no tiene la última palabra. Tú y yo sabemos que hay un hueco interno que necesita ser lleno en el día de hoy, amado por alguien, y que quien haya dado la vida por mí, haya hecho un sacrificio grande, no quede allí. Por eso me encanta como lo pone el libro de Hechos, donde uno de los discípulos habla con un grupo de personas y dice: este fue entregado según el determinado propósito. Está hablando de Jesús. Y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Ustedes lo mataron. ¿Murió? No, lo mataron. Y se dejó matar. Y se dejó ser escupido. Y se dejó ser burlado. Y no abrió la boca. Porque demostró que en su reino no se avanza matando, en su reino se avanza amando, cerrando la boca y muriendo. ¿Queda ahí? No. Sin embargo, ustedes lo mataron, pero sin embargo Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Era imposible que la muerte tuviera la última palabra. Si ese era el Hijo de Dios, si Él era el Hijo de Dios, era imposible que la muerte tuviera la última palabra. Y eso es lo que declaramos hoy. La resurrección afirma que toda cosa, todo acto de amor, todo acto de buena dádiva, que todo acto donde has puesto lo mejor de ti vale la pena. Que los actos donde te han roto el corazón, donde te han destrozado, dejado de lado, donde te has sentido parte, no es el final de tu historia. La resurrección afirma que lo que sea que estemos viviendo hoy no es el final de lo que estamos viviendo y esta no es la última palabra. Porque la muerte no pudo detenerlo. Por eso es que no hay palabra ni fuerza más fuerte que la del amor. Por eso que es lo que empuja al mundo hacia adelante. ¿Por qué? Porque hubo resurrección. ¿En serio vas a creer que hubo resurrección, Ezequiel? Sí. Porque sin resurrección, entonces la vida sería otra. Y yo quiero creer que las mejores cosas todavía están por venir y que mi Dios desde el futuro
llama mi nombre y me dice, tranquilo, que todo lo que has hecho vale la pena. Y que por sobre todo, el amor que Él tiene por mí es tan profundo que el hueco que no podía llenar con nada ni con nadie, que los espacios que no podía ocupar, Él hoy los sella para siempre. Hoy quiero desafiarte a que creas en la resurrección. Quisieron matar al amor. El día que quisieron matar al amor, pero no lo lograron. Por eso, la historia de la resurrección se lee así. Y hoy sí estás preparado para leer lo que dice Mateo, capítulo 28. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Tal como dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron, allí ya no está. El amor no está en el sepulcro ya no está lleno. Vengan a ver dónde estuvo sepultado. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corriendo a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. No tengas miedo, dijo Jesús. La muerte no pudo detenerme. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Vayan y hablen con ellos y díganles que quisieron matar al amor, pero no lo lograron. Por eso tiene tanta fuerza cuando decimos que porque Él vive, yo triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que mi futuro es suyo y la vida vale mucho más solo por Él. Porque la tumba, el sepulcro, mi amigo, está vacío.